Amados hermanos, muy buenos días. Se ha terminado una semana más. Recuerdo en el tiempo en el que andábamos nosotros en el mundo, decíamos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy decimos, un día más en la presencia de Cristo Jesús, buscando tu rostro, Señor. Oh Padre Santo, bendícenos. Llénanos de tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, ser tu instrumento. Permite, Señor, que nosotros podamos contemplar tu rostro, Señor. Estar en tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Desciende tu Espíritu sobre nosotros, Cristo. Bendícenos, amado Rey. Bendice, Padre Santo, a todas las familias que se reúnen en oración. Bendice, Padre Santo, a todas las personas que a través de las redes sociales llenan su corazón de tu palabra, Cristo. Pero que no se olviden que el primer instrumento para recibirte a ti es ir a tu palabra, Cristo. Nosotros somos simplemente instrumentos. Es tu palabra viva, Señor, la que los edifica. Llenura de tu Espíritu, Señor, a todo el pueblo en este momento de angustia y de tribulación, Señor. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por este día. Hermanos, buenos días. Los invito a que permanezcan conectados en este nuestro canal, Un Instante con Dios. Estamos siempre dispuestos a llevar palabra fresca, palabra inspirada por nuestro Padre Eterno. Él nos utiliza como instrumentos y nosotros dichosos de servirle al Dios vivo. Amén. Amén. Recordaba en el libro de instrucciones la historia de Mefiboset. Mefiboset, que era del linaje de la casa de Saúl, hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, al cual Dios había puesto por rey de Israel, Saúl. Y el hijo Jonatán, cuando David fue ungido como rey sobre Israel y que Saúl comenzó a hacer guerra contra David, Jonatán, su hijo, por amor a David, hizo pacto con David y juró que lo protegería. Y fue fiel y amó sinceramente a David, y David amó sinceramente a Jonatán. Y ese hijo, cuando muere Saúl y muere Jonatán, la nodriza de Mefiboset huye con el niño que tiene aproximadamente 5 años de edad. Y en ese caminar, en ese momento que ella va huyendo, se cae el niño y queda lisiado de sus piernas. Y cuando ya el rey David reina sobre Judá, reina sobre Israel, después de mucho tiempo, cuando viene el rey y le pregunta a Siba era un siervo de la casa de Saúl, le pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl para tener misericordia con él? Y le dice, Siba le dice, sí, ha quedado uno que es un lisiado. Mire cómo le dijo, un lisiado que lo tuvo a menos. Ha quedado un lisiado, Mefiboset, que es lisiado de las piernas. Y en ese momento manda David a llamar a Mefiboset. Y en ese momento llega Mefiboset a la presencia del rey David y le dice David que por misericordia y por amor a Jonatán su padre le devolverá las tierras que le pertenecían a Saúl. Y le dice Mefiboset, este pobre perro, cómo es digno de misericordia, de gracia ante su Señor. Y él le dijo,
por amor a Jonatán tu padre. Y fue restaurado. Y a Siba, quien dijo, ese quedó un lisiado, a él y a sus 15 hijos y a sus 20 siervos, los puso al servicio de Mefiboset, para que fueran los que labraran y trabajasen la tierra que le había sido devuelta por misericordia de David a Mefiboset. Y Mefiboset comió desde ese día en la mesa del rey David. Eso es lo que Dios te dice hoy. Así estés lisiado, así te sientas abatido, recuerda que hay un Dios que te restaura y podrás sentarte a comer en la mesa del Rey, de nuestro Padre eterno. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Hermanos, vamos a entrar en materia en nuestra palabra del día de hoy. Vamos a estudiar a través del libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Un solo versículo. De repente leemos también Mateo 16, 24 para esta enseñanza. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venid a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa es la versión de nuestra de nuestra Biblia, Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice, venid a mí, todos los que estén cansados, y yo los haré descansar. Es una bendición de Dios, una enseñanza. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, nos dice el Señor. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. El poder sanador de nuestro Señor Jesucristo está a nuestro alcance para toda aflicción. Y hoy vemos a muchas personas que tienen muchas cargas, personas que han perdido a un ser querido y están con esa carga negativa porque perdieron a su ser querido. Sufren separaciones matrimoniales, también están cargados. Personas que son atrapados por drogas psicoactivas, personas que son atrapados por los vicios del alcohol, personas que tienen adicción a la pornografía, personas con discapacidades físicas o mentales, que se sienten cargados y abatidos. Personas que tienen sentimientos de depresión que los llevan al suicidio. Esas personas, hoy el Señor te está diciendo, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Amén. Amén. Recuerdo una historia que circula mucho en las redes sociales. Dios le habló a un pueblo y le dice a ese pueblo, este pueblo ha hallado gracia en mí. Carguen todos una cruz y diríjanse a un lugar apartado y allá van a encontrar una riqueza inimaginable, un tesoro inimaginable, porque yo se los voy a dar. Pero todos tienen que cargar una cruz. Y cuando comenzaron a cargar la cruz, muchos en el camino vieron que la cruz era muy pesada y se devolvían porque decían, no resistimos. Otros en cambio seguían, pero allí apareció el listo. Y ese listo dijo, Señor, tú has dicho que carguemos la cruz, pero no nos has dicho si la cruz tiene que ser entera, larga. ¿Puedo yo cortar un pedazo de la cruz? Y Dios no le respondió. Y entonces él, sin duda, como se dice en el argot popular, el que calla otorga, creyó que el silencio de Dios había sido positivo y le cortó un pedazo a la cruz. Y comenzó a cargar su cruz y iba con su cruz, iba más liviano. Y cuando iba con su cruz más liviano, más adelante sintió otro peso. Y volvió y le preguntó a Jesús, Jesús, ¿puedo cortar otro pedazo de la cruz? Y como no le respondió, asumió que sí y cortó otro pedazo y iba con su cruz fresquito y miraba de lado con el rabillo del ojo, miraba a los otros que estaban cargando la cruz bien pesada.
Y cuando ya llegaron al sitio, el destello, la luz de las riquezas era tanta, y ellos se asombraron a ver esa cantidad de oro, esas riquezas que lo estaban esperando al otro lado. Pero en la mitad de las riquezas y ellos había una brecha, un hueco profundo. Y entonces allí la voz del Señor les dijo: con la cruz que cargaron, utilícenla como puente para pasar al otro lado. Ojo, pero cada uno puede pasar solo por su cruz, no pueden pasar dos personas porque la cruz se hunde. Y entonces cuando el que llevaba la cruz cortica, que se creyó el más listo y no tenía cómo pasar, se dio cuenta que por no cargar su cruz, perdió las bendiciones de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso el Señor nos dice también, y les decía al principio que de repente leíamos ese versículo, Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Oye bien, tres palabras allí importantes. Si alguien quiere ser mi discípulo, discípulo significa persona que es instruida por un maestro. Cargar su cruz. Todos sabemos que Jesús cargó una cruz, y la cruz que Jesús cargó fue una cruz de muerte. Entonces Jesús nos dice: carguen su cruz, niéguense a sí mismo, mueran a la vida del mundo para ser dignos de estar en mi presencia. Y seguir a Jesús es vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus buenas obras. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, nosotros hemos visto muchas enseñanzas, personas que han sido abatidas y afligidas, y vemos al tiempo postrero esas personas entregadas, siendo hombres ejemplares para la gloria de Dios. He hablado de muchos mensajes, de muchas enseñanzas. Hay testimonios. Yo soy testimonio vivo de eso, de que estuve en el mundo y Dios me sacó del mundo. He vivido para la gloria y honra del Señor en su presencia en este tiempo, y me he sentido maravillado. Los testimonios: Héctor de la Cruz, el pastor Ronnie Oliveira, Juan Carlos Arrigan, Julio César Santana, mi padre espiritual, Arles Vanegas, son testimonios impresionantes de vida. Pero ¿sabes qué hizo Bartimeo? Bartimeo, que estaba cargando con esa aflicción pesada, que decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús fue y le quitó esa carga pesada. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recobre la vista, que recobre la vista, le dijo Bartimeo. Y le dijo: como tú has pedido, así se hará. Y recobró la vista, y al instante lo seguía. Seguía a Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. El sordo tartamudo se lo llevaron, y Dios, lleno de misericordia, Jesús, tocó sus oídos, hizo saliva y se la puso en la lengua, y fue desatada su lengua. Oyó y pudo hablar. El tartamudo. También fueron limpiados los leprosos con esa carga por esa enfermedad, afligidos. Muchos espíritus inmundos fueron expulsados. Recordando, aquí en la mente me viene en la región de los Gadarenos, ese joven que tenía esos espíritus inmundos. Dios lo liberó de esa carga pesada. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La Biblia nos enseña a través del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 y 18. Jesús, aún cuando estaba ya grande, que se acercó al templo, pidió el libro, y se le fue pasado el libro, y fue abierto el libro en la profecía de Isaías. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 y 18? Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a proclamar libertad
a los cautivos y dar vista a los ciegos, Amén. a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Mire, la profecía del profeta Isaías, más de 700 años antes de que llegara Jesús. Y el profeta Isaías no fue únicamente allí que profetizó acerca de Jesús. Les voy a dejar como tarea. Leamos el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías capítulo 53. Impresionante. Y la gran enseñanza. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Tarea, capítulo 61, capítulo 9 y capítulo 53. Esas tres enseñanzas, para que las leamos. Una profecía, 750 años atrás de aparecer Jesús. Y ya se hablaba del que iba a ser sanidad para los enfermos, sanidad para los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Y cuántos no reconocemos las maravillas, los prodigios que Dios hizo con todas estas personas? Amén. Amén. Jesús liberó a todo cuanto oprimido se acercó a él. Por eso nos dice también Jesús en su palabra: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Jesús también confirió ese poder a sus apóstoles. A los apóstoles confirió ese poder e incluso a los 70 que envió de dos en dos. El libro de Mateo capítulo 10 versículo 1 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¡Oh, qué poder! Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y todas las cargas que tenemos por enfermedades, por aflicciones, por rupturas matrimoniales, por angustias de trabajo, por falta de consuelo, Dios es nuestro consolador y nuestro ayudador. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 16? Leamos rápidamente lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 5, versículo 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Mire, iban todos, los angustiados, los cargados, se los llevaban a Jesús. Jesús era verdadero descanso para todas estas personas. Jesús fue sanidad y liberación de cargas de muchas formas. Y Él es sanidad y liberación para nosotros cuando tenemos necesidades individuales. Él nos da ayuda. Cuando tenemos problemas personales, que nosotros acudimos a su presencia, Él nos alivia. Cuando tenemos problemas de salud, en Él encontramos sanidad. Cuando tenemos angustias por pérdidas familiares, en Dios tenemos fortaleza. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Él quiere que vivamos de esa forma, sin tener que preocuparnos, porque nuestras cargas serán ligeras cuando estamos en la presencia de Dios. Jesús nos dijo que nos liberaría de nuestras cargas. En el libro de Salmos, capítulo 91, que nosotros recitamos mucho, versículo 3 al 5, nos dice la palabra del Señor: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Amén. Amén. El apóstol Pablo, miren lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios, nos dice que él fue y recibió azotes, amenazas de muerte, 39 azotes, fue encarcelado, naufragó muchas veces,
Y todas esas situaciones que él vivió, las vivió lleno de la gloria de Dios. Por eso fue manifestado por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que nos dice allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mire lo que dijo. Lo vivo en la carne, porque yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Aleluya, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso, la debilidad del apóstol Pablo fue fortalecida en la gracia del Señor. ¿Cómo te parece? Él dijo, te baste mi gracia, le dijo Jesús, que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dijo Pablo, me gloriaré más bien de mis debilidades. Cuando le fue clavada esa espina y le pidió al Señor que se la quitara, y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. En ese momento nosotros entendemos que así nosotros tengamos las debilidades, llenos de la gracia de Dios, esas cargas se hacen más ligeras. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Yo te pregunto hoy, ¿cuántas veces nos hemos desesperado por nuestras cargas tan pesadas? Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos desesperado, nos sentimos abandonados. Nosotros allí debemos recordar lo que el Señor nos enseñó. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Nos dice, y ustedes, oiga bien, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijo y les permite clamar, Abba, Padre. Allí, amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Cuando nosotros decimos, Abba, Padre, es a ti, Señor. No tengo miedo del mundo. Vivo en tu presencia, Cristo. Por ti, Señor, estoy dispuesto a vivir. Cargo mi cruz y te sigo. Oh, Abba, Padre, decimos nosotros. Amén. Amén. Los discípulos, estando en la tormenta, oiga bien, estaban en la tormenta y ellos le dijeron a Jesús, Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y Jesús en ese momento reprendió a la tormenta y se calmó la tormenta y les dijo a ellos también, ustedes todavía no tienen fe. Les dijo, ¿qué nos dice el libro de Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40? Leámoslo rápidamente. Nos dice el libro de Marcos capítulo 4, 37 al 40, en esa enseñanza que les acabé de mencionar. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Amén. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Amén. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Amén. Mire lo que nos dice el Señor. Todavía no tienen fe. Entonces, Señor, es nuestra calma en las angustias, en las enfermedades, en la soledad, en la tribulación. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro alivio. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Vamos al Señor, que Él nos hará descansar. Repitan conmigo. Vamos al Señor, que Él nos hará descansar. El poder sanador de Jesucristo nos quita las cargas o nos hace fuertes para soportar esa cruz pesada, porque estamos en la presencia del Señor. Que te baste mi gracia, dice el Señor, que te baste mi gracia. Venid a mí, dijo el Señor, y yo les daré descanso para vuestras almas. Oh, qué bendición. La mujer que tenía el flujo de sangre, 12 años, con ese flujo de sangre que era insaciable, ella no tenía sosiego, estaba atribulada por eso, y fue a Jesús, y cuando recibió allí poder sanador, tocando el manto de Jesús, allí fue alivianada su carga.
fue liberada de ese sufrimiento. El encuentro con Jesús la sació y le quitó esa tribulación que la atormentaba. Eso le pasó también a aquel rico publicano, jefe de los publicanos, que estaba deseoso de conocer a Jesús, Zaqueo, y se subió al árbol sicómoro, y estando en el árbol sicómoro cuando pasó Jesús, le dijo: Zaqueo, baja de ahí, que hoy es preciso que me quede en tu casa. Y en ese momento, cuando Jesús se quedó en la casa de Zaqueo, que muchos le criticaban y decía: ese se quedó en la casa de ese publicano, de ese hombre malo. Zaqueo, mire lo que dijo: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que yo tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Entonces Zaqueo tenía una carga, esa carga que tenía Zaqueo, que no lo dejaba en paz. Y entonces Jesús le dijo: por cuanto este también es hijo de Abraham, hoy ha llegado sanidad para su casa. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Es una invitación que Jesús te hace, hermano. Jesús nos hace una invitación francamente. Jesús nos dice: todos los que están cansados de vivir oprimidos, vengan a mí, que yo los haré descansar. Todos los que están angustiados por problemas familiares, personales, problemas emocionales, vengan a mí, que yo los haré descansar. Todos los que estén sin fuerzas, porque las enfermedades los tengan debilitados, digan: ya no aguanto más, no tengo otra salida sino el suicidio, no quiero vivir más, estoy cansado, esta enfermedad, este cáncer, este problema en los huesos, esta artritis, esta enfermedad lumbar me tiene acabado, ya no quiero vivir más. Vamos a Cristo, que Él nos hará descansar. Todos los afligidos seremos aliviados en la presencia del Señor. Amén. Amén. Lo importante es el anhelo con el que tú llegues a la presencia del Señor. Vamos a leer rápidamente, y con esta lectura terminamos, lo que pasó con la mujer reconocida como la mujer de mala vida, en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48, estando en la casa de Simón, el publicano. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Amén. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer. Es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Amén. Mire allí esa enseñanza. Esa mujer cargada, estaba cargada y cansada de ser reconocida como la mujer ramera, como la mujer de la mala vida. Ella estaba cansada de ser rechazada, estaba cansada de ser despreciada, y fue a los pies de Cristo, y allí fue reconocida por el Maestro, y Él la hizo descansar, le dio la salvación.
sus pecados fueron perdonados. Y pudo en ese momento quitar su carga de encima y poder vivir llena de la bendición de Dios. Amén. Amén. La búsqueda de Jesús, hermanos, nos da a nosotros la salvación y de que aquellas cargas, como dice el versículo de la lectura inicial, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esa búsqueda de Jesús nos hará descansar. Jesús, oye bien, para reflexionar y ya terminamos con esto. Jesús se hizo siervo siendo rey, se hizo pobre siendo rico, se hizo esclavo no siendo esclavo, se hizo pecado, murió en la cruz no siendo pecado. Jesús no fue pecador y Él murió en la cruz como un pecador por ti y por mi hermano. Con todo esto, Jesús lo único que quiere es que tú te decidas, así estés cargado, cansado, ir a sus pies, buscarlo a Él, buscar su rostro, estar en su presencia. De seguro, a los pies de Cristo, todo te saldrá bien. Tarea para terminar, hermano. Carga tu cruz y síguelo. Carga tu cruz y síguelo. Shalom. Que la paz de Cristo Jesús te acompañe permanentemente. Permíteme, hermano, orar por ti y te pido que ores por mí. Que Dios te bendiga siempre.